Buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belu y Martín y nos encontramos recorriendo rutas hondureñas. En los videos anteriores les estuvimos mostrando las islas paradisíacas que tiene Honduras. Estamos hablando de Util y Roatán, que nos encantaron. Y hoy dijimos, es día de ruta completo. Sí, además que extrañábamos mucho manejar después de una semana. Y bueno, tenemos por delante 350 kilómetros, que acá en las rutas hondureñas son 7 horas según el GPS, promedio 50 kilómetros por hora. Y vamos a ir por las montañas también. La idea es ir para Copán Ruinas, que es un pueblo desde donde se visitan las ruinas de Copán, que son unas ruinas mayas muy famosas. Así que los invitamos a que nos acompañen en este nuevo video de aventuras. Llevamos 2 horitas de ruta, estamos pasando ahora por Tela y acá estamos pasando un nuevo control policial, ya creo que como el cuarto o quinto del día. Nos han parado solo en uno para pedirnos la licencia. Hay muchos controles policiales acá en las rutas de Honduras. Vamos a ver hoy si tenemos suerte, que son muchos kilómetros igual. Mucha ruta, pero acá ya había hambre, me parece, ¿no? Paramos, ahora que llegamos al Progreso, ya hicimos 2 horas casi y media de ruta. Nos pedimos unas baleadas que tienen huevo, queso y frijol. Buena pinta, ¿eh? Y tomate creo que también tenía. Mucho mejor que la que habíamos comido en la calle, con mucho más relleno. No es un almuerzo en realidad, es como un media mañana porque son las 11 recién. Pero fue una gran decisión parar a comer. Lo buena que estaba esa baleada, realmente épica. Salen más o menos $1, $1.10 y estaba muy rellena, muy rica. Acá se come varias veces por día la baleada y eso es porque es una tortilla, como si fuera un taco. También hay de pollo, de carne, de chorizo, de aguacate, de lo que quieras. Por acá la copiloto ya está haciendo el mate para ir disfrutando de la ruta, ¿no? Prendimos el aire acondicionado adelante y ya ahora en cuanto calienta el agua, seguimos ruta. Acá tenemos una tremenda plantación. Una plantación de plátanos. Acá tenemos una plantación de plátanos. Wow, se puso turbia la ruta acá. Sí, a la izquierda hay mucha basura. Nos tuvimos que desviar de la ruta principal porque, bueno, tenemos que agarrar otra ruta. Miren la montaña verde hermosa que hay adelante. Estamos ya por tomar el desvío a Santa Rosa de Copán. Estamos agarrando la ruta 4. Miren, ahí dice frontera con Guatemala. Nos iremos a Guatemala ahora, nos quedaremos en Honduras. Es que desde acá se puede ir a 2 países. Si seguís todo por la 4, te vas a El Salvador. Y si agarras la 4 y combinás creo que con la 11, te vas a Guatemala. Creo que están a la misma cantidad de kilómetros. No sabemos qué pasó, pero acá la ruta está totalmente parada. Y mirá, ya hay un montón de vendedores ambulantes que vienen vendiendo platanitos o cosas. Estamos atrás de un par de camiones. Así que no sé por qué estamos parados, pero bueno. La ruta tiene momentos que avanza un poco, momentos que es más lenta. Bueno, el parabrisas se ensució muchísimo y no sabemos por qué el sapito no larga agua. Sí, así que bueno, no lo vamos a poder limpiar por ahora, pero sí arrancó después de unos 10 minutos el tráfico. Y debe ser por algo que ya todo el mundo sabe, porque había muchos vendedores ambulantes, vendían pollo frito con tajadas, agua de coco, no sé, maní, lo que quieras. Y esta es la parte donde están trabajando. Claro, hay un solo carril, así que hay que esperar a que pasen de un lado para que pasen los del otro. A Martu le tocó manejar, así que ahora hicimos una parada para descansar un rato. Estamos todavía a 2 horas de llegar a Copán Ruinas. Venimos parando más o menos cada 2 horas, que son 100 kilómetros. Y ahora tocó la hora del almuerzo. Hice unos plátanos rellenos con queso, huevo y tomate. Yo volví del baño y había un olorcito. Esto tiene una pinta bárbara. Esperemos que estén ricos. Esperemos que sí. Pinta tienen al menos. Ahora estamos pasando por un pueblo que se llama La Entrada y acá está la bifurcación para ir
por la ruta 11 a Guatemala o por la ruta 4 a El Salvador. Y como les conté antes, nosotros ahora vamos a ir hasta Copán Ruinas, que es para el lado de Guatemala. La ruta viene siendo bastante intensa, pendientes muy pronunciadas tanto en subida como bajada, pero tiene una belleza increíble. La verdad que es muy linda. Está en muy buen estado además y los paisajes súper verdes, con ríos, con montañas. Me gusta, la verdad. Nuevo día en Honduras para nosotros. Ayer llegamos, como les mostramos, a Copán Ruinas y hoy nos vinimos a la mañana a las ruinas de Copán. Que no es lo mismo, Copán Ruinas es el pueblo. Las ruinas de Copán son los restos arqueológicos de la antigua ciudad maya de Copán. Yo estoy muy emocionado porque es el primer sitio arqueológico maya que voy a visitar. Vos ya has visitado algunos. Sí, pero bueno, ya hace como 10 años, así que no me acuerdo. Vamos, por favor, a entrar a este lugar. Tenemos que primero comprar la entrada, creo que sale $20 para los extranjeros. Y bueno, después ya podemos disfrutar de caminar por todo el recinto. Ni bien entramos ya hay un centro de interpretación para poder conocer un poco más sobre los mayas y lo primero que hay es un mapa. Que muestra la zona donde habitaron los mayas desde el sur de México hasta el norte de Honduras y El Salvador. Acá estamos nosotros, en las de Copán, al norte de Honduras. Así que bueno, nosotros vamos a empezar con la historia maya desde acá, desde el sur. Ya pasamos el centro de interpretación y ahora estamos saliendo al sitio arqueológico. Qué emoción, ¿no? La verdad que sí, estoy entusiasmada por lo que vamos a ver. El Valle de Copán, que es el valle que corre a orillas del río Copán, está habitado, se cree que desde el año 1500 a.C. Los mayas llegan a este lugar para el año 400 y piquito después de Cristo y empiezan a construir lo que hoy conocemos como la ciudad maya de Copán. Más o menos entre el siglo 9 y X es cuando los mayas empiezan a dejar sus ciudades y es ahí cuando queda abandonada esta ciudad. Cuando ellos se van y abandonan la ciudad es absorbida por el bosque, lo que por suerte hizo que se mantuviera a salvo y que hoy en día podamos verla. Porque recién para el 1500, cuando llegan los europeos a esta zona, se notifica al rey de España de que se encontró esta ciudad, pero no es hasta 1890 que se empiezan a hacer excavaciones y se empiezan a investigar estas ruinas. Así que por suerte estuvo mucho tiempo cuidada. Ahora les voy a contar por qué les digo por suerte, porque ahora se están desgastando de a poco. Pero bueno, vamos que les cuento más allá. Imaginen cuando vinieron esos exploradores y todas las ruinas debían estar bajo una selva como esta que vemos acá al lado. Para finales del siglo XX la UNESCO las metió dentro del listado de patrimonios de la humanidad. Hoy están súper protegidas, también son una de las maravillas de Honduras y están muy preservadas, es un lugar que se cuida mucho. Y acá hay posibilidades de ver la guacamaya roja, que es el ave nacional de Honduras. De hecho las estamos escuchando. Miren, ahí tenemos a las guacamayas rojas. Son un montón. No nos podíamos ir de Honduras sin ver al ave nacional, ¿no? Qué color que tienen esas guacamayas. Rojo, amarillo, azul. Están justo sobre el cielo gris, así que no se ven tanto, pero... Quizás desde este ángulo se ve mejor. Miren, todo lo rojo que se ve ahí son guacamayas. Debe haber fácil 20. Todas en parejitas. Acá a la guacamaya roja le dicen guara roja también y es un ave que fue muy importante para los antiguos mayas. De hecho dicen que acá en Copán es donde más se ve la representación de la guara. Antiguamente usaban las plumas para los tocados de la realeza
y también dicen que tenían a las guacamayas como mascotas. Posiblemente intercambiaban las plumas con otras ciudades mayas. Y acá, bueno, muestran un poco los dibujos. Por ejemplo, acá está el quetzal, que es una ave muy bonita que no hemos visto aún, y la guara roja en el templo Margarita, un jeroglifo donde se mostraría a la guara como mascota. Además tenían asociada a la guacamaya con el dios Sol. Era un elemento, una imagen muy importante para los antiguos mayas. Estamos viendo ya la primer construcción, es increíble. Sí, estoy muy feliz. Miren, voy a girar la cámara para poder compartirlo con ustedes. Y ahora sí, amigos de Caminando el Mundo, sean bienvenidos a nuestro primer sitio arqueológico maya. Esta es la plaza más grande de la ciudad de Copán. Acá pasaban los eventos sociales y políticos. Se cree que los eventos más grandes que han sucedido acá contaron con unas 6.000 personas de asistencia, ¿sí? Viendo el evento. Qué locura, ¿no? Pensá que en este lugar llegaron a vivir hasta 20.000 personas, según los estudios. Esta era la ciudad maya más importante de la zona, de hecho es la ciudad que está más al sur, así que era un punto grande también para hacer comercio con otras civilizaciones. Acá lo que hay son estelas, que ahora se las vamos a ir a mostrar. Hay templos, este de acá atrás es un templo. Por allá hay algo que es único en Copán, que son unas escalinatas. Cada ciudad era independiente de la otra, entre ellas comerciaban, hacían acuerdos, pero no era un imperio. Copán es considerado como de todas las ruinas mayas la que más se destaca por su nivel artístico, por la cantidad de jeroglíficos que le ponían a las construcciones. En la historia de Copán hubo unos 16 gobernantes mayas. Por ejemplo, esta estela fue construida durante el reinado del gobernante 12. Y miren la cantidad de detalles que tiene. Y como verán, están techadas, eso es para protegerlas. Porque desde que empezaron a hacer investigaciones y fueron sacando el bosque de acá, que lo cubría todo, todas las construcciones empezaron a deteriorarse mucho más rápido. Lo que pasa con la roca es que con el calor se expande, a la noche se contrae por el frío, si en el medio llueve la contracción es mucho más rápida y estamos en un clima tropical, así que llueve todo el tiempo y eso hace que el proceso de desgaste se acelere, también que las rocas se quiebren. Optaron por techar todo y bueno, así protegerlo un poco más del calor, de las lluvias, de la intemperie. Este árbol imponente que tenemos acá es un guanacaste, que es el árbol nacional de Costa Rica. Acá tenemos un templo. Por acá había recién un cartelito que decía drenaje. Y es que los mayas tenían todo armado, un sistema de acueductos y canales para manejar el agua y las inundaciones. Se largó a lloviznar, pero les quiero mostrar. Acabamos de subir una escalinata. Miren, ahí tenemos la plaza principal que recién les mostrábamos desde abajo. Y para aquel lado, para donde está yendo Belu, vamos a ver la otra plaza que tenía Copán, que es la plaza occidental. Es como estar caminando en una película de esas, así como de aventura, tipo de Indiana Jones. Además, fíjate que los árboles empezaron como a nacer, bueno, ya no, hace años, arriba de las construcciones. Fíjate allá. Ahí se le ve la raíz, de hecho. Está todo sobre ese templo y esta es la plaza occidental. Es literal un viaje al pasado recorrer Copán. Miren, acá se puede ver lo que decía Belu. Fíjense que el árbol ya está bajo las construcciones. Ahora estamos sobre el mismo templo que recién les mostrábamos, la cima del templo 11. Y wow, miren lo que era la vista desde acá arriba. Se ve la plaza, las montañas. Cuando uno lo muestra así, por más de que es impresionante realmente, cuesta imaginarse cómo sería la vida en esos tiempos. Pero miren, justo acá abajo hay una imagen que, bueno, permite jugar un poco más con la imaginación, ¿no? Miren, todas las paredes con jeroglíficos. De este lado igual. Todos estos templos que les estamos mostrando, por ejemplo, este es el templo 11, que fíjense el árbol que tiene arriba. Este templo, por ejemplo, como todo el resto de los templos mayas,
Eran lugares donde se celebraban ceremonias, rituales. Y acá tenemos una cabeza de anciano, así es como se llama, o Bacab. Los Bacab eran los dioses más importantes del panteón de Copán. Tenían hecha una escultura colosal arriba de una bóveda y además tenían adelante un altar para hacer ofrendas y sacrificios. La verdad que es increíble cómo tallaron la roca de esta forma. Piensen que esto tiene más de 1500, 1600 años, no sé exactamente en qué fecha fue hecha, pero más de 1000 años seguro. Fíjense como acá el árbol, miren otra vez, la raíz levantó todo. Esto me hace acordar un poco a Camboya, Angkor Wat, cuando estuvimos ahí por el sudeste asiático. Pero bueno, de eso no hay video, así que si algún día volvemos les mostraremos. Pero miren, este templo tenía su propia gradería, su propia plaza. Maravilloso ir caminando por acá, ir perdiéndote, más allá de que el clima nos está acompañando muy bien. Ahora estamos en el templo 22 que recién les mostramos desde arriba, estamos en la plaza. Fíjense que bueno, ahí arriba se puede ver parte del templo. Y lo bueno es que acá tiene como una representación de cómo hubiera sido. Esta parte no se ve ahora, se ve hasta acá la pared más o menos. Y dice que se llamaba Montaña del Sustento o la primera verdadera montaña de la creación. Pudimos subir por una escalera para ver la parte más alta del templo, lo que quedó. Fíjense de arriba todas las figuras y tallados que hay. ¡Wow! Por eso es reconocida por el trabajo artístico que tienen estas ruinas. Es increíble. Esta plaza que estuvimos visitando ahora se la conoce como Plaza Oriental o Plaza de los Jaguares. Y acá se han encontrado muchas esculturas, mucho resto arqueológico. Sí, sobre todo esculturas de jaguares, por eso el nombre. Y lo que han hecho acá los arqueólogos es excavar túneles. La construcción maya es particular, porque según lo que leí en el centro de visitantes, es una construcción que se va haciendo de una cosa arriba de la otra. O sea, el primer gobernante hacía un templo, el que venía después hacía un templo arriba de ese y así sucesivamente. Entonces, en los túneles se pueden ver templos anteriores. La entrada a los túneles es aparte a la entrada del sitio arqueológico. Nosotros pagamos 20 por el sitio arqueológico. Si uno quiere entrar a los túneles son $15 más. Anteriormente acá estaba el río Copán. Después se lo terminó desviando porque erosionaba mucho todas las construcciones mayas. Fíjense lo altos que estamos con respecto al suelo que está allá abajo. Y es tal la importancia que tienen las ruinas de Copán en el mundo maya a nivel de investigaciones y de lo que se pudo descubrir, de lo que uno puede ver, que se la conoce también con el apodo de la Atenas de los mayas. Hay que usar la imaginación, pero encontramos la escultura de jaguar. Creemos que es esta que está acá, le faltaría, entiendo, la cabeza. Que entendemos que sería el bloque de acá arriba. Como les hemos ido contando, este lugar estuvo habitado por los mayas por más de 500 años. Hubo 16 gobernantes, más de 20.000 habitantes. Miren, ahí tenemos otro templo. Imaginen lo que sería esto para que 20.000 personas vivan acá. Los conjuntos residenciales, los templos en funcionamiento. Me encantaría poder viajar en el tiempo para ver eso. Mirando un poco los jeroglíficos que se ven ahí, miren, ahí arriba se ve perfecto como la cara de un cacique, parece con plumas. Recién acabamos de visitar ese templo que se ve ahí arriba y si giro un poco la cámara, la tenemos a Belu, si la giro un poquito más, fíjense que acá abajo se ven un montón de construcciones. Miren, ven acá hay construcciones, hay patios centrales, bastantes construcciones, miren hasta allá atrás de todo. Se cree que esta zona era donde residía la gente de la realeza, de la élite de la ciudad de Copán. Lo que se encontraron son como unos 25 edificios construidos alrededor de patios rectangulares. Vivían las familias de la élite junto con sus sirvientes y lo que se cree es que en esa época la gente cuando fallecía era enterrada cerca del lugar donde vivía. Por eso es que no han encontrado en Copán un cementerio propiamente dicho, sino que acá han encontrado muchos restos funerarios, por eso le dicen a veces el cementerio. Acá hay un dibujo con un maíz en el centro. El maíz era súper importante para los mayas, lo sigue siendo hoy en día para los descendientes también. Creo que tenían un dios del maíz, cultivaban maíz en los alrededores. Esta zona, como les contábamos al principio,
Es una zona muy fértil, así que estaba bueno para poder hacer agricultura. El maíz era uno de sus ingredientes que sí o sí estaban en las preparaciones. Otro de los templos importantes de Copán, este es el más alto que se ha encontrado, es el Templo 16. Acá está la escalinata que hoy se ve, no se ve así completa, se ven por ejemplo estos glifos de acá abajo, estas ya no están, esta parte de acá arriba tampoco. Acá se ve la construcción en capas, como les decía antes, que cada gobernante iba construyendo sobre el anterior. Este templo es el de la Rosalila, que se ve si uno entra al túnel. Nosotros acá no vemos nada, o sea, se ve directamente la última pirámide que fue construida. Acá tenemos el altar Q, miren lo que es el arte que tiene hecho, toda esta escultura. Se cree que es del año 763, del 2 de julio, y fue hecho por el gobernante número 16, que fue el último. A esta estela se la conoce como estela P. Estelas son estos monumentos, estas esculturas que hacían, que el objetivo era glorificar al rey. Esta, si no me equivoco, fue hecha por el rey número 11 y está llena de jeroglíficos, es impresionante. Miren, si acerco la cámara se siguen viendo más y más y más detalles. Nada, la verdad que son impresionantes, no deja de llamarme la atención el nivel de detalle de todas las esculturas. Y ni hablar de lo bien conservado que está a pesar de los años que tiene, ¿no? Ahí nos metimos en la parte donde vivía la realeza, en la residencia de la realeza, y desde acá abajo se lo ve hasta más grande, ¿no? Básicamente se podría decir que acá vivían los ricos de Copán. Claro. O sea, está bueno, hay que trabajar mucho en la imaginación para uno poder visualizar cómo serían en ese momento las construcciones. Creen que los conjuntos residenciales daban a patios centrales, pero bueno, sí, es como que hay que imaginarse cómo sería. Y algo que además está bueno es que hace mucho no visitamos sitios arqueológicos, creo que prácticamente, no sé, desde Perú, no recuerdo si en Ecuador vimos alguno, nos volvemos a meter en el mundo de los sitios arqueológicos. Esta parte de las residencias parece como que está menos explorada, menos, no sé si restaurada es la palabra. Las rocas están cubiertas todas por musgos, por vegetación. A diferencia de los templos, que las rocas parecían como limpias, como pulidas, se las podía ver bien, no tenían ningún tipo de vegetación encima. Acá llegamos al fin del área, más o menos tiene unos 600 metros por 300 metros todo lo que es el Parque Arqueológico de Copán. Imagino que dentro de toda esta selva, si uno excavara, también encontraría más residencias, vivía mucha gente acá. Como verán, hemos vuelto a la plaza central y lo que nos queda mostrarles es quizás lo más distintivo que tiene Copán, que es la escalinata de los jeroglifos. Que tiene más de 1250 jeroglíficos a lo largo de 64 gradas, si no me equivoco. Estos jeroglíficos contaban o cuentan la historia de la dinastía de Copán, de los 16 gobernantes, también eventos importantes que han pasado en la ciudad, así como algunos mitos también. Es de hecho el jeroglífico más grande que hay encontrado en el mundo maya. Sí, es el texto más grande de los mayas, así que es algo único que no se encuentra en otro sitio arqueológico maya y es nada, una locura. Ahora está tapado por lo que les contábamos del tema de cuidarlo, de la intemperie, para que no se siga desgastando. Por la erosión más que nada, por la lluvia, el sol. Miren, acá hay otra escultura. Por ahí arriba tenemos la estela M del gobernante número 15, 750 después de Cristo. Atrás toda la escalinata, que como verán le faltan algunas piezas. Y eso es porque, bueno, se las han llevado a museos en otros países, creo que a Estados Unidos, si no me equivoco.
Y lo último que nos queda mostrarles en las ruinas de Copán es el campo de juego de pelota. Este era el centro de la ciudad de Copán. Y acá lo que se jugaba, como decía Marto, es el juego de pelota. Era un juego que era de 4 personas contra 4 personas, 2 equipos. Y tenían que jugar a darle con una pelota de hule a las cabezas de guacamayas. Hay 3 por cada lado. Creo que tenían que hacer 4 puntos, o sea, cada vez que le dabas a la guacamaya era un punto, y el equipo que perdía tenía que ceder sus pertenencias al equipo que ganaba, y en ocasiones el capitán del equipo perdedor era sacrificado. Lindo el juego. Ese sí que era a todo o nada. No vas a perder ahí. Y acá estamos viendo ya las últimas estelas de Copán. También hay ahí una escultura que pareciera una tortuga. Y en total en Copán hay unas 15 de estas estelas. Estas, por ejemplo, estas 3 pertenecen al gobernante número 13. Y ahora sí, ya la último que vamos a visitar en Copán es otra de las zonas residenciales. Recién lo que recorrimos fue la zona principal, que era la zona donde transcurría toda la parte política, social y religiosa de la civilización maya, y esta se cree que era una de las unidades habitacionales de la gente que vivía en la ciudad. No vivían obviamente todos al lado del templo, sino que a lo largo de este valle había diferentes unidades habitacionales donde vivían las familias y tenían adoratorios, viviendas, talleres, cocinas y demás. Acá en esta imagen pueden verse 2 casas, la gente que estaba en la plaza. La plaza sería esta de acá y las casas, las que están ahí arriba. Y en este mapa también puede verse que acá está el patio y hay distintas estructuras alrededor que vendrían a ser las casas. Ya estamos de salida en Copán. Miren, nos volvimos a cruzar acá con los guacamayos. Están ahora un poquito más bajos. ¿Qué te pareció Copán? La verdad es que es precioso. No tengo muchas más palabras, ya vieron todo lo que les hemos mostrado. Lo que uno tal vez no puede transmitir tanto es la sensación de estar acá, el estar más en contacto con esos lugares. Vale la pena 100% haber venido. Hicimos 2 kilómetros con Blanquita y nos vinimos a otro sector del sitio arqueológico de Copán. Se llaman Las Sepulturas. Y acá vamos a seguir adentrándonos. Este es un complejo habitacional, como les decíamos antes. Había complejos habitacionales a lo largo del valle y en este caso parece ser que era un complejo habitacional donde vivía gente de la élite. Creo que había escribanos, gente de mucha importancia, pero que no pertenecían a la familia real. Y por acá ya empezamos a ver lo que quedó de las construcciones. En el caso de los mayas, los sacerdotes, a través de ver los eclipses solares y lunares y el movimiento de los planetas, podían predecir determinados fenómenos. Eran muy buenos con la astronomía, de hecho está el calendario maya que es muy conocido, pero bueno, imagino que ahí es donde se daría toda esa situación de hacer observación y de plantear todo lo que podría llegar a pasar. Estas de acá serían las casas de los astrónomos, por lo que nos decían recién. Esas que se ven ahí rectas serían las camas. Y yo no sé cómo, pero siempre terminamos caminando un poquito más. Pasa que era muy chiquito el recinto que estábamos viendo y yo me acordaba que en internet había visto algo más, así que justo apareció un mapa y ahí nos dimos cuenta que teníamos que caminar. Nos dijeron que son unos 10 minutos hacia la parte que encontraron primero, la que encontraron en 1980. Esta de recién es nueva, es del 2021. Qué difícil me imagino encontrar acá los restos, ¿no? Acá tenemos otro conjunto residencial, como les contamos recién, es más antiguo, en realidad fue encontrado antes, también con una plaza central en el medio, las viviendas en los alrededores y creo que allá atrás debe estar la que es la más grande. Y ahora sí, este es el conjunto habitacional que queríamos ver. Acá hay varias plazas, miren qué grande que es. Creo que en total hay como unos 50 edificios construidos alrededor de 11 plazas y bueno, es mucho para ver. El nombre de las sepulturas lo tienen no porque sea un cementerio, sino porque, como les decíamos antes, los mayas lo que hacían eran enterrar a la gente cerca del lugar donde vivía. Entonces, cuando empezaron a investigar este lugar, se encontraron con muchas sepulturas y le dieron el nombre de sepulturas
pero en realidad es un conjunto habitacional. Acá hemos salido a la casa del escribano, es esa casa imponente que está allá, con varias esculturas, varios dibujos sobre la roca y una plaza enorme. Es muy impresionante esa casa. Los escribanos tenían una profesión muy preciada, sobre todo a partir del gobierno 13 de los mayas, así que eran gente de élite, como les veníamos diciendo. Se cree que en esta zona vivían unas 250 personas, entre escribanos, artesanos, gente de la plebe, sirvientes. Las casas iban variando dependiendo el estatus social de cada uno. Y miren, por allá atrás sigue todo este conjunto habitacional. Por allá hay otra plaza, atrás otra construcción. Acá tenemos otra plaza con viviendas alrededor, pero esta tiene una particularidad. Tiene acá uno de los lugares donde se sepultaba la gente. Creo que en este caso acá sepultaban a los nobles, a los de la élite. La gente más pobre iba directamente a fosas comunes. Entiendo que de estos debería haber como en cada casa, en cada complejo así de plaza debería tener el suyo propio. Y antes de cerrar este video nos vinimos a Copán Ruinas, que es el pueblo que está cerca de las ruinas de Copán, unos 2 kilómetros. Acá pasamos la noche. Tiene una calle en pendiente donde se acaba de quedar esa camioneta que ayer casi nos mandamos con Blanquita. Y menos mal que no lo hicimos, porque miren lo que es. No se puede. No es demasiado. Creo que por lejos uno de los pueblitos más bonitos que hemos visto acá en Honduras. Miren, todo lleno de construcciones bien pintorescas, bien lindas. Por acá tenemos el Parque Central, la Plaza Central. Y miren, acá tenemos el Museo de Arqueología con una estela. Por allá atrás tenemos la catedral del pueblo. Tenemos ahí la escultura de Guacamayo y miren, por allá arriba vienen 2 volando. La plaza ahí tiene como unas arcadas. Por acá tenemos una fuente que podría tranquilamente estar dentro del sitio arqueológico, ¿no? Tiene esculturas así del mismo estilo. Entiendo que estas no son construidas por los mayas. No, estas parecen más actuales. Y para empezar a despedirnos de Honduras, porque ya son nuestros últimos días por el país, nos vamos a ir a comer una buena baleada y bueno, de a poquito a despedirnos. Van a tener que suscribirse al canal y activar las notificaciones para enterarse qué rumbo vamos a tomar. Iremos a Guatemala, iremos a El Salvador. Quiero decir algo, de Guatemala estamos a solo 14 kilómetros. Estamos a nada. Así que bueno, en el próximo video se van a enterar a dónde es que nos vamos. Por lo pronto les agradecemos por habernos acompañado en este video descubriendo las ruinas de Copán, descubriendo las ruinas mayas de Honduras. Y bueno, vamos a comer una baleada y a ustedes los vemos en el próximo episodio de Caminando el Mundo.